Hola creativo, yo soy Jesús Villanueva y bienvenido a este nuevo tutorial. Hace unos días un suscriptor me escribió por Discord y me pidió que lo ayudara sobre cómo animar una cuadrícula. Considero que es una animación bastante sencilla, pero que se le puede sacar mucho mayor provecho. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo realizar tres tipos de animaciones con cuadrículas. La primera es la más sencilla, la segunda es un poco más avanzado y tienes mucho mayor control en la retícula, y la tercera vamos a transformar esa cuadrícula en un túnel 3D y luego vamos a aplicarle un efecto retro. Para este tutorial no vamos a requerir de ningún recurso, pero si eres nuevo en este canal, aquí aprenderás a realizar efectos visuales, animación, edición de video y otros temas relacionados con el mundo audiovisual. Por lo tanto, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace a Twitch para que puedas estar en los directos que hago los martes y viernes a partir de las 7 p.m. hora México. También te voy a dejar un enlace a Discord para que puedas formar parte de una comunidad creativa. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien, una vez que estás en After, lo primero que debes realizar es crear una nueva composición. Vas a dar clic en este icono y se abrirá la ventana de ajustes de composición. En mi caso lo voy a renombrar por cuadrículas retro. La anchura y la altura, en mi caso la voy a dejar en 1920 por 1080, pero esto va a depender de la medida que quieras en tu proyecto. De igual manera, la velocidad de fotogramas, en mi caso la voy a manejar de 59.94. pero igual va a depender mucho de la velocidad que tú manejes. Puede ser a 24 o 30 cuadros. En cuanto a la duración, para este ejemplo yo lo voy a dejar en 8 segundos. Pero siéntete libre de poner la duración que quieras para que puedas animar a la manera que tú quieras. Después das clic en aceptar. Una vez que ya se creó la composición, como ya te había mencionado, te voy a mostrar tres tipos de animaciones que puedes realizar con cuadrículas. La primera que te voy a mostrar es la más sencilla. Así que para crear esta cuadrícula, ya sea que te vayas al menú, capa y creas un nuevo sólido, o también puedes dar clic derecho justo en esta área, nuevo sólido. En mi caso lo voy a renombrar por cuadrícula. Te aseguras de que esté a la misma anchura y altura y luego das clic en aceptar. Una vez que ya tenemos el sólido creado, vas a ubicar el panel de efectos y vas a buscar cuadrícula. Recuerda poner el acento, ya que de lo contrario no te va a aparecer el efecto. Y este se encuentra en generar. Si es que tienes la capa seleccionada, únicamente das doble clic sobre el efecto y se va a aplicar. Otra manera de aplicar el efecto es arrastrando. Y bueno, aquí hay varias opciones. Una es que vayas modificando la esquina. De esta manera tú le vas dando el tamaño que quieras, pues estás modificando estos puntos. Pero a mí se me hace más sencillo cambiar el tamaño desde, en vez de utilizar punto del borde, utilizar anchura del regulador. De esta manera va a tratar de adaptarse al tamaño de nuestra composición y así únicamente vamos a modificar la anchura. Esto en el caso de que quieras que sean cuadros exactos, ya que si vas a utilizar diferentes medidas, es decir, algún rectángulo, pues sí te recomiendo que utilices punto del borde. Y bueno, a partir de aquí, pues únicamente es jugar con el anclaje para que pueda tener una animación nuestra cuadrícula. Así que podemos modificar tanto en X como en Y y desplazar nuestra cuadrícula. De igual manera es cuestión de jugar con la anchura. Por ejemplo, en este caso voy a colocar una anchura de 96 y también puedes modificar el borde, que es el grosor de nuestra cuadrícula. Para poder animarlo únicamente vas a crear fotogramas dando clic en los iconos del reloj en las opciones que tú quieras. Por ejemplo, en mi caso voy a modificar el anclaje y la anchura. Recuerda de crear fotogramas estando posicionados al inicio en la línea del tiempo y así te desplazas el tiempo que tú quieras. En mi caso me voy a colocar en mi segundo número 4 y voy a empezar a modificar estos valores. El anclaje lo voy a regresar a 0. De esta manera lo que va a hacer es ir del centro hacia la esquina superior izquierda y se desplazará en diagonal. Y luego voy a modificar la anchura y de esta manera podemos tener una especie de zoom o escala. Y por el momento tendremos la siguiente animación. Una vez que ya creamos la animación, teniendo la capa seleccionada, puedes presionar la tecla U y de esta manera ver los fotogramas que se han creado. Yo te recomiendo que selecciones todos y luego presiones la tecla F9. De esta manera va a suavizar la animación. Y bien, ya el tipo de animación es acorde a tu gusto, así que puedes jugar con todos estos valores. Ahora, para darle un color te lo voy a explicar más adelante, por lo que yo te recomiendo que el color de tu cuadrícula lo dejes en un color blanco. En cuanto al fondo negro, no te preocupes. Si das clic en este icono, que es para activar la cuadrícula de transparencia, puedes notar que ese fondo negro no existe.
para que tengas un fondo de color. De igual manera más adelante lo vas a ver. Ahora te voy a explicar otra manera de realizar una animación de cuadrícula. Esta es un poco más avanzada, pues puedes modificar mucho más parámetros. Así que vamos a empezar a crear las líneas, pero antes yo te recomiendo que actives los márgenes o tu cuadrícula. Así que te vas a este icono, das clic y te desplegará el siguiente menú. Ya sea que selecciones cuadrícula proporcional o márgenes seguros. Esto va a depender de cómo te acomodes. En mi caso voy a seleccionar cuadrícula proporcional y luego voy a seleccionar mi herramienta pluma. Te aseguras de que tenga un trazo, das clic en este icono y seleccionas un color blanco. Y el relleno lo quitamos, das clic en las letras de relleno, te abrirá las siguientes opciones y seleccionas el que dice ninguno. Y luego das clic en aceptar. En cuanto al grosor de la línea, yo te recomiendo que lo manejes en 5 o 10, aunque también va a depender mucho de qué tan grueso quieras la línea. Estos valores que te doy de 5 y 10 es porque considero se ve bastante bien y no tan exagerado, pero esto lo puedes modificar más adelante. Bien, la línea que vas a crear va a ser de manera horizontal, así que vas a dar clic basándote en la línea de la cuadrícula. Y de ahí me dirijo al otro lado. Para que no tengamos margen de error y sea lo bastante horizontal, vas a presionar la tecla Shift y luego vas a dar clic. Así no tendremos problemas de que este bezier está un poco más arriba o el otro más abajo. Y teniendo la capa seleccionada vas a presionar la tecla Enter y en mi caso lo voy a renombrar por línea cuadrícula. Puede ser que por el momento no esté totalmente en el centro. Si el pivote lo tienes en otro lado, lo único que tienes que hacer es presionar la tecla Control Alt Inicio y se pasará el pivote exactamente al centro. En el caso de que no te funcione este atajo, lo único que tienes que hacer es dar clic en el siguiente icono y puedes mover el pivote. Para que se posicione justo en el centro, vas a presionar la tecla Control y se va a pegar en los bezieres. Una vez que está en el centro, sueltas. Y en el caso de que la línea no esté exactamente en el centro, únicamente vas a alinearlo y listo. Y bien, para evitarnos duplicar capa y capa y capa y luego ir acomodando hasta formar la cuadrícula, lo único que vamos a hacer es abrir las opciones y vas a ubicar la opción que dice agregar. Vas a dar clic en la flecha y te desplegará el siguiente menú. Y vas a seleccionar el que se llama repetidor. Abrimos las opciones del repetidor y aquí vamos a aumentar el número de copias. En mi caso voy a seleccionar 10, aunque por el momento no vas a ver algún resultado. Pero para esto vamos a modificar la posición, es decir, vamos a abrir las opciones de transformar del efecto repetidor. Y como puedes ver, la posición está en 100 y en 0. Si nosotros modificamos el valor en Y, podemos ver que va a ir de manera escalonada. En el caso de que no queramos eso, únicamente regresamos el valor en X de 100 a 0. Y listo. En mi caso la posición en Y lo voy a dejar en 60. Voy a quitar la cuadrícula proporcional para que se puedan notar más las líneas. Y ahora sí, en base a esto vamos a crear la cuadrícula. Así que para esto vamos a agregar nuevamente otro efecto de repetidor. Vamos a ir a agregar y nuevamente repetidor. Tendremos ahora repetidor 2 y abrimos las opciones. El número de copias aquí sí tiene que ser forzosamente 4, ya que va a ser uno hacia abajo, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha y uno hacia arriba. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, pues vamos a modificar la rotación. Pues va a tomar ahora todas estas líneas que ya tenemos y las va a repetir. Así que vamos a abrir las opciones de transformar. Y nuevamente la posición en X la reducimos a 0 y la posición en Y también la dejamos en 0. Ahora sí, la rotación es la que vamos a modificar y vas a colocar 90 grados. Y listo, ya tenemos una cuadrícula. En el caso de que no te abarque completamente la composición, lo único que tienes que hacer es ir al repetidor 1 y aumentar el número de copias. Y de esta manera ya vas a poder identificar cuántas copias necesitas para cubrir toda la composición. Y bueno, a partir de aquí ya puedes empezar a animarlo a la manera que tú quieras, pero tiene su chiste, pues hay que saber qué opciones modificar, ya que por ejemplo, si nosotros modificamos la escala del repetidor 1, este no nos va a hacer un zoom en la cuadrícula, es decir, no se van a ir ampliando los cuadros negros, sino que tendremos el siguiente efecto. Es bastante interesante si es que quieres realizar una animación como de entrada. De igual manera, si nosotros modificamos el repetidor número 2 y de igual manera modificamos la escala, no tendrá el mismo resultado, ya que a pesar de que es el mismo efecto, lo está tomando de diferente manera. Pues te recuerdo que uno está copiando al otro. Y como puedes notar, se va a empezar a distorsionar. Una manera para que se pueda ir formando la cuadrícula es irte a agregar y seleccionar la opción recortar trazados.
Abrimos las opciones y me voy a posicionar al inicio en mi línea del tiempo y podemos ir modificando cada una de las opciones y encontrar alguna animación que nos guste. Ya que por ejemplo si coloco en ambos 50 y 50 en inicio y en fin, va a desaparecer completamente. Así que voy a crear un fotograma en ambos y luego me voy a desplazar. Y el inicio lo subimos a 100% y el fin a 0%. De esta manera tendremos una animación que irá creciendo desde el centro hacia los extremos. Seleccionamos ambos fotogramas y presionamos la tecla F9 para suavizar la animación. Y bien, una vez que ya tenemos, digamos, la animación de entrada, es cuestión de abrir el repetidor 1 y jugar con algunos valores. Yo te recomiendo que juegues con el número de copias. Por ejemplo, me voy al inicio en la línea del tiempo y el valor de copias lo reduzco a 0% creando un fotograma. Me voy hacia adelante y regreso el valor a 18. Y de esta manera se van a ir creando una por una. De igual manera podemos jugar con la anchura del trazo, es decir, nos vamos a la forma y abrimos las opciones de trazo. Nos regresamos al inicio en la línea del tiempo y creamos un fotograma en anchura del trazo. Regreso el valor a 0, nos desplazamos hacia adelante y lo aumentamos a 5. De esta manera tendrá una especie de difuminado, es decir, va a empezar prácticamente con opacidad en 0, aunque no es la opacidad sino el grosor, hasta formarse. De igual manera suavizamos la animación y teniendo la capa seleccionada puedes presionar la tecla S para abrir las opciones de escala y ahora sí con estas opciones puedes empezar a modificar el tamaño de la cuadrícula, pues esta escala es de la capa, más no de la línea ni de los efectos de repetidor. Y de igual manera puedes presionar la tecla R para abrir las opciones de rotación y jugar con este valor. Por ejemplo, voy a crear un fotograma, me voy a desplazar y cambiamos la rotación a 90. Suavizamos la animación y tendremos el siguiente resultado. Y bien, ahora vamos por la tercera opción. Esta manera es más o menos qué es lo que podemos hacer con la cuadrícula. Pues normalmente en los intros hemos visto que lo transforman en un túnel 3D y es lo que te voy a mostrar cómo realizarlo. Bien, para poder crear este túnel 3D lo primero que vamos a crear son las líneas. De igual manera yo te recomiendo que actives la cuadrícula o los márgenes. En este caso vamos a utilizar los márgenes para que veas que ambas opciones funcionan. Y de igual manera vamos a seleccionar la herramienta pluma y en este caso vamos a crear otra línea pero de manera vertical. Así que vamos a tomar como referencia estas líneas. De igual manera para que quede completamente vertical recuerda presionar la tecla Shift cuando vas a crear el segundo bezier. Movemos el pivote al centro con Control Alt Inicio. De lo contrario puedes utilizar esta herramienta para hacerlo de forma manual y lo alineamos al centro. Una vez que ya esté completamente en el centro, de igual manera te asegures de que sea la línea en color blanco y vas a convertir esta capa en 3D dando clic en este icono. En el caso de que no tengas activa esta opción, lo único que tienes que hacer es dar clic en el siguiente icono y listo. Ahora sí vamos a empezar a acomodarlo, pero antes teniendo la capa seleccionada voy a renombrarlo por línea túnel abajo. Ahora sí vas a presionar la tecla R para abrir las opciones de rotación y como ya está convertido en una capa 3D lo tenemos por separado el X, Y y Z. La rotación en X la voy a poner en -90. De esta manera va a rotar y aparentemente desapareció, pero no, ahí sigue. Lo único que tenemos que hacer es bajarlo. Así que vamos a presionar la tecla P teniendo la capa seleccionada para abrir las opciones de posición. Y en el eje Y, es decir X, Y y Z, es el de en medio, voy a colocar 980. De esta manera estará en esta posición. En el caso de que estés utilizando otra anchura y altura, pues únicamente vas a modificar el eje Y hasta que el borde de la línea toque el límite de la composición. Pero en este caso es 980. Y ahora vamos a repetir la línea, como en el caso anterior. Así que vamos a abrir las opciones y nuevamente vamos a ir a agregar y agregamos un repetidor. Una vez que ya tengamos el repetidor, abrimos las opciones y también va a depender cómo es que quieres el túnel. Así que puedes jugar con el número de copias. En mi caso voy a poner 7, pero como te puedes dar cuenta se ha desplazado hacia la derecha y quiero que mi pivote esté en el centro. Para hacer esto únicamente vamos a utilizar la opción desplazamiento y voy a colocar -3. Es decir, se va a desplazar 3 unidades hasta quedar en el centro. Pero esto también va a depender mucho de las copias que tengas. Abrimos las opciones de transformar del repetidor
Y en cuanto a la posición, yo sí la voy a modificar y voy a colocar 260 en el eje X, y como puedes notar se han separado y ahora tenemos más espacio entre cada línea. Así que tú lo puedes modificar y encontrar el resultado que más te guste. Ahora, para darle esa infinidad y que estas líneas empiecen a alargarse, lo único que tenemos que hacer es agregar nuevamente otro repetidor. Ahora tendremos repetidor 2 y abrimos las opciones, y luego vamos a abrir las opciones de transformar. Ubicamos la de posición y en el eje X lo regresamos a 0 y empezamos a desplazarlo en el eje Y. Y si nosotros lo movemos más del valor que necesitamos, empezaremos a notar que se empieza a separar. Así que lo único que tenemos que hacer es acercarlo lo más que se pueda y que parezca que la línea es continua. En mi caso voy a colocar un valor de menos 980. Ahora, aún así no llega hasta el infinito. Así que lo único que tenemos que hacer es en el repetidor 2 aumentar el número de copias. Puedes ir añadiendo hasta encontrar la profundidad que tú quieras. En mi caso voy a colocar 90. Y tendremos el siguiente resultado. Y bien, ahora para cerrar el túnel, lo que tenemos que hacer es duplicar esta capa. Vas a seleccionarla y presionas Control D. Y ahora la voy a renombrar por línea túnel arriba. Presionamos la tecla P para abrir las opciones de posición. Y aquí únicamente tenemos que desplazarlo en el eje X para que llegue ahora a la parte superior. En mi caso el valor es 100. Y tendremos el siguiente resultado. Y ahora vamos a agregar el del lado izquierdo y el del lado derecho. Para esto nuevamente vamos a duplicar esta capa con Control D y la renombramos por línea túnel izquierdo. En esta ocasión vas a presionar la tecla R para abrir las opciones de rotación y vas a cambiar la rotación en Y. Vas a colocar menos 90 y luego modificas la posición. Presionas la tecla P y en el eje X lo cambiamos a 170 y en el eje Y a 540 para que esté por el centro. Y bien, como puedes notar, en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos unas líneas que no van. Por lo tanto tenemos que reducir el número de líneas. Así que abrimos las opciones y nos vamos a repetidor 1. Y el número de copias lo reducimos a 3. Y el desplazamiento lo modificamos a menos 1. De esta manera el pivote estará por la línea del centro y tendremos una copia arriba y una copia abajo. Y listo, ya tenemos las líneas del lado izquierdo. Para el lado derecho lo único que tenemos que hacer es duplicar esta capa con Control D y presionar la tecla P para abrir las opciones de posición y modificar en el eje X 1745. Y ya nada más resta renombrarlo por el lado derecho. Ahora ya tenemos todas las líneas que van hacia el centro, pero tenemos que crear esa unión para que parezca un túnel. Y para esto vamos a crear un rectángulo con nuestra herramienta pluma. La seleccionamos. Nos aseguramos que tenga un trazado de color blanco y el tamaño lo dejamos en 5 píxeles. Y vamos a guiarnos por esta línea de nuestros márgenes seguros. Así que vamos a crear un punto aquí hasta cerrarlo, es decir, tener un rectángulo. De igual manera lo convertimos en objeto 3D, abrimos las opciones y le agregamos un repetidor. Abrimos las opciones del repetidor y empezamos a aumentar el número de copias. Puedes colocar un valor de 11 y luego abrimos las opciones de transformar. La posición nuevamente lo regresamos a 0 para que no se desplace hacia el lado derecho y la escala es la que vamos a reducir. En este caso puedes colocar un valor de 80 para ir viendo la profundidad. Ahora, como puedes notar también, los que se encuentran más pegados al centro aparentemente se ven más gruesos, pero en realidad es el mismo grosor de la línea. Para corregir esto, lo único que tienes que hacer es cambiar la opacidad final de 100 a 0%. Y tendrá esta especie de difuminado y se notará mucho más la profundidad. Y bien, ahora, para animar este túnel lo único que tienes que hacer es posicionarte. En mi caso voy a posicionarme en mi segundo número 4 y voy a reducirlo. Tú no necesitas hacer esto, yo lo estoy haciendo más que nada para que no interfiera con las otras líneas. Entonces, para animarlo vas a ubicar la opción del repetidor 1 en desplazamiento. Vas a crear un fotograma dando clic en el icono del reloj y me voy a desplazar hasta el final. Y yo te recomiendo que no lo muevas mucho. En mi caso puede ser, no sé, 3. Por ejemplo, si lo empezamos a aumentar más, en este caso coloqué un valor de menos 5, podemos notar que ahora ya empiezan a faltar las líneas de unión. Para esto tienes que modificar también a la par el número de copias, es decir, animarlo y empezar a aumentarlo, por ejemplo 18. Y ya se empieza a completar poco a poco. Nuevamente seleccionamos todos los fotogramas y presionamos F9 para suavizar la animación.
y tendremos el siguiente resultado. Y bien, por último vamos a darle ese efecto retro. Esto es bastante sencillo de realizar. Vamos a seleccionar todas las capas y vamos a precomponerlas. Vamos a dar clic derecho, precomponer. Y en mi caso lo voy a renombrar por cuadrículas. Dejamos las opciones como están y damos clic en aceptar. Para darle un efecto bastante curioso sin que se vea completamente derecha la línea, vamos a crear un glitch. Para esto vamos a crear un nuevo sólido. Vamos a dar clic derecho, nuevo, sólido. Y lo vas a renombrar por glitch. Una vez que esté creado el sólido, vas a agregarle el efecto ruido fractal, que se encuentra en la categoría de ruido y granulado. Se lo aplicamos y vas a cambiar la opción de básico a máximo y la línea suave la vas a cambiar a bloque. Aumentas el contraste a 300 y el brillo a menos 150. De esta manera tendremos más espacios en negro y uno que otro cuadro blanco. Vamos a animar la evolución, vas a posicionarte sobre el icono del reloj y vas a presionar la tecla Alt y sin soltar das clic. Esto nos abrirá la ventana de expresión y vas a colocar time por, y el valor que vas a colocar va a depender de la velocidad de fotogramas a la cual esté tu proyecto, en mi caso 60. Y tendremos el siguiente resultado. Ahora vamos a modificar también la escala. Vamos a abrir las opciones de transformar y desactivamos la casilla de escala uniforme, para que tengamos separada la anchura y la altura. En anchura yo voy a colocar un valor de 500 y en altura un valor de 10 para que tenga esta forma. Y bien, podemos ocultar esta capa y ahora vamos a ir al panel de efectos y vas a buscar mapa de desplazamiento, que se encuentra en la categoría de distorsionar. Y este efecto se lo vas a aplicar a la composición de cuadrículas. Y en la primera opción de mapa de desplazamiento vamos a seleccionar la capa de glitch y el origen a efectos y máscara. Y aquí vamos a darle un valor de 1 en desplazamiento horizontal y en desplazamiento vertical en 0. Y nos dará este pequeño efecto en las líneas, es decir, esta distorsión. Y ahora sí vamos a darle un color a nuestras líneas. Para esto vas a ir al panel de efectos y vas a buscar el efecto relleno, que se encuentra en la categoría de generar, y lo aplicamos a la composición de cuadrículas y puedes seleccionar el color que quieras. En mi caso voy a seleccionar un color azul y nuevamente vamos a agregarle otro efecto para darle un brillo, así que vamos a buscar el efecto que se llama resplandor y se lo aplicamos de igual manera a la capa de cuadrículas. Y aquí yo nada más te recomiendo que modifiques el radio de resplandor y lo aumentes a 50. Bien, ahora vamos a crear una separación RGB para darle todavía ese toque retro. Vamos a seleccionar ambas capas y vamos a precomponer nuevamente. Clic derecho, precomponer. Y vamos a renombrarlo por RGB. Dejamos las opciones como están y das clic en aceptar. Bien, ahora a esta composición vamos a separarla por canales, es decir, azul, verde y rojo. Para esto vas a agregarle el efecto cambiar canales, que se encuentra en la categoría de canal, y se lo aplicamos. En este caso, como puedes notar, está activado el rojo, el verde y el azul. Vamos a desactivar el rojo y el verde y así dejar únicamente el azul. Duplicamos esta capa con control D y vamos a empezar a intercambiar. Ahora el azul lo desactivamos y el verde lo activamos. Nuevamente lo duplicamos con control D y a esta última vamos a colocarle el rojo. Y por el momento se verá un poco extraño, pero estas dos capas vas a cambiar el modo de fusión de normal a pantalla. Regresará al color original, pero ahora vamos a acercarnos un poco más y cualquiera de las tres puedes presionar la tecla P y empezar a desplazar un poco hacia el lado que tú quieras para tener esta separación. Y vamos a darle un pequeño toque más. Vamos a seleccionar estas tres composiciones y vamos a precomponerlas. Vamos a renombrarlo por cuadrículas final. Dejamos las opciones como están y das clic en aceptar. Ahora sí es momento de crear un fondo. Para esto vamos a crear un sólido, nuevo, sólido. Y lo renombramos por fondo. Lo posicionamos por la parte de abajo y a mí me gusta añadirle el efecto relleno. Y de esta manera nosotros cambiarle al color que queramos. En mi caso yo voy a seleccionar un gris oscuro para que se vea como viejito y no totalmente en negro.
Y por último vamos a crear una capa de ajuste. Vamos a dar clic derecho, nuevo, capa de ajuste. Y a esta vamos a renombrarla por efecto retro. Vamos a añadirle a esta nueva capa el efecto de ruido, que se encuentra en ruido y granulado. Yo te recomiendo que aumentes el nivel a un 12. Si nosotros nos acercamos podemos notar que tenemos ruido en las partes oscuras. Y por último vas a añadirle un efecto que se llama CC Lens. Este último efecto es opcional y se encuentra en la categoría de distorsionar. Se lo aplicas y empezamos a aumentar el tamaño. En mi caso un valor de 300. Y como puedes notar se empiezan a combar un poco los bordes. Y bien, hemos terminado. Por último, ya si quieres añadir un texto es a tu gusto. Y tendremos el siguiente resultado. Y bueno objetivo, todo este tipo de animaciones de cuadrículas van a depender mucho de tu creatividad, pues tienes que jugar bastante con los valores, así encontrar la animación que más adecue a tu proyecto. Si te gustó este video, dale me gusta, me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos. Te recuerdo que todos los tutoriales que hagas me los puedes compartir a cualquiera de mis redes sociales, las cuales te voy a dejar abajo en la descripción. Déjame abajo en los comentarios qué te pareció este tutorial. Nos vemos en el próximo video, bye.